¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que algunas personas reciben más bendiciones que otras? ¿Por qué hay quienes encuentran paz en medio del caos, mientras otros viven atrapados en el sufrimiento? Y si te dijera que los 10 mandamientos esconden un poder secreto que la mayoría no comprende, un poder capaz de transformar tu vida, restaurar lo que creías perdido y abrirte las puertas a bendiciones que ni siquiera imaginabas. Durante siglos, los 10 mandamientos han sido vistos por muchos como simples reglas, leyes antiguas que ya no aplican en nuestro tiempo. Pero lo que la mayoría ignora es que detrás de cada uno de ellos hay una clave espiritual que puede cambiar radicalmente tu realidad. Dios no los dio solo como normas, sino como llaves para desbloquear su gracia, su protección y su guía en nuestra vida. En este estudio vamos a desvelar lo que nadie te ha contado. Te mostraré cómo los 10 mandamientos contienen un mensaje oculto que puede liberarte de la opresión, restaurar tu relación con Dios y activar promesas divinas sobre ti. No es casualidad que estés aquí hoy. Dios quiere revelarte algo poderoso. Piensa en esto. Y si la razón por la que aún no has visto ciertos milagros en tu vida es porque te falta comprender el verdadero significado de estos mandamientos. Y si hay una conexión entre tus oraciones no respondidas y la manera en que aplicas estas enseñanzas en tu día a día, hoy no solo conocerás los 10 mandamientos como nunca antes, sino que descubrirás cómo aplicarlos en tu vida para desbloquear bendiciones que han estado esperando por ti. Y presta mucha atención, porque la penúltima enseñanza que compartiré hoy puede contener la clave para recibir la respuesta que tanto has estado esperando. Antes de comenzar, quiero que dejes en los comentarios esta frase: paz en Cristo. Al hacerlo, estarás declarando tu compromiso con Dios y abriendo tu corazón a su enseñanza. Además, al darle me gusta a este video, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Imagina cuántas vidas pueden ser transformadas solo porque tú decidiste apoyar la difusión de la palabra de Dios. Suscribirte y activar la campana no es solo un acto digital, es una decisión de fe para seguir creciendo en el conocimiento de su palabra. Hoy Dios tiene algo grande para revelarte. Quédate hasta el final, porque este estudio puede ser el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida. Ahora sí, empecemos. 1. La verdadera razón por la que Dios entregó los 10 mandamientos. Cuando pensamos en los 10 mandamientos, es fácil verlos como simples reglas, normas impuestas por Dios para regular la conducta del pueblo de Israel. Pero lo que muchos no comprenden es que estos mandamientos no fueron dados solo para imponer restricciones, sino para revelar el corazón de Dios y protegernos de nuestra propia naturaleza caída. Desde el principio, Dios deseaba una relación íntima con la humanidad. Creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, con la intención de que vivieran en comunión con Él, disfrutando de su presencia y de su amor sin límites. Pero, con la caída en el Edén, el pecado distorsionó esa conexión, y la humanidad comenzó a alejarse cada vez más de su Creador. Fue en este contexto que Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. No eran simples leyes, eran un reflejo del carácter de Dios, una guía para que el pueblo pudiera volver a caminar en su luz y experimentar su bendición. Piensa en un padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos. No les impone reglas porque quiera privarlos de felicidad, sino porque sabe lo que les conviene. Un buen padre no le dice a su hijo que no toque el fuego porque quiere limitarlo, sino porque quiere protegerlo de una quemadura dolorosa. Asimismo, Dios entregó los mandamientos no para reprimirnos, sino para guiarnos hacia una vida de plenitud y propósito.
Sin embargo, hay algo que pocos comprenden. Los 10 mandamientos no solo son principios morales, sino que contienen secretos espirituales que pueden desbloquear bendiciones en la vida de aquellos que los comprenden y los aplican con sabiduría. Mira lo que dice la Escritura en Deuteronomio 6:24. El Señor nuestro Dios nos mandó que cumpliéramos todos estos estatutos y que temiéramos al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para darnos vida, como hasta hoy. Este pasaje es clave porque nos revela un principio oculto. Los mandamientos no son una carga, son un camino hacia la vida abundante. Dios promete que aquellos que lo siguen con sinceridad experimentarán bienestar, protección y bendición. No es una cuestión de legalismo, sino de sabiduría divina. Ahora bien, muchos creyentes han caído en la trampa de ver los mandamientos como un conjunto de reglas pesadas que limitan la libertad. Pero si nos detenemos a analizar cada uno de ellos, descubriremos que en realidad nos ofrecen libertad y no esclavitud. Veamos esto desde otra perspectiva. Imagina que estás caminando por una cuerda floja sobre un abismo profundo. Si no tienes ninguna guía, cada paso que das es incierto y peligroso. Pero ahora imagina que a cada lado de la cuerda tienes barandas de seguridad. Esas barandas no están ahí para limitarte, sino para protegerte y asegurarte de que llegues a tu destino sin caer. Eso es exactamente lo que hacen los 10 mandamientos en nuestra vida. No están ahí para oprimirnos, sino para guiarnos con seguridad en un mundo lleno de trampas y engaños. Cuando comprendemos esto, nuestra percepción cambia. Dejamos de ver los mandamientos como una carga y empezamos a verlos como una bendición. Pero aún hay más. Cada uno de estos mandamientos encierra un principio espiritual que, cuando se aplica correctamente, activa el favor de Dios sobre nuestras vidas. Por ejemplo, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto no es solo una prohibición, es una invitación a reconocer que solo Dios puede llenar el vacío del corazón humano. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, todas las demás cosas encuentran su lugar adecuado. Pero cuando damos prioridad a otras cosas, sea el dinero, el trabajo, las relaciones, el entretenimiento, terminamos cayendo en el desorden, la ansiedad y la frustración. Jesús lo explicó de esta manera en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es el principio oculto detrás del primer mandamiento. Cuando Dios es nuestra prioridad, Él se encarga de proveer todo lo demás. No es una carga, es un principio de bendición. Y lo mismo ocurre con cada uno de los mandamientos. En cada uno hay un secreto que, cuando lo descubrimos y lo aplicamos, nos lleva a un nivel más alto de comunión con Dios y nos protege de los ataques del enemigo. Por eso, es fundamental que no solo veamos los mandamientos como reglas, sino como llaves para desatar bendiciones en nuestra vida. Dios nos las dio por amor, porque conoce la naturaleza humana y sabe que sin dirección nos perderemos. Pero al caminar en obediencia, experimentamos su paz, su provisión y su protección. Ahora que hemos entendido por qué Dios entregó estos mandamientos y la razón profunda detrás de ellos, en el siguiente bloque exploraremos uno de los mandamientos más malinterpretados y que contiene un principio clave para una vida en paz y victoria. 2. El mandamiento olvidado. Honra a tu padre y a tu madre. Entre los 10 mandamientos, hay uno que muchos creyentes pasan por alto o no le dan la importancia que realmente tiene. Se trata de honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da.
A simple vista, este mandamiento parece ser solo una instrucción moral para los hijos, una norma de respeto y obediencia hacia los padres. Pero si nos detenemos a analizarlo, descubrimos que encierra una de las claves más poderosas para la bendición, la prosperidad y la longevidad en la vida de un creyente. Dios no coloca palabras al azar en la Biblia. Cuando dice, para que tus días se alarguen en la tierra, está revelando un principio espiritual profundo. No se trata solo de vivir muchos años, sino de vivir con propósito, con paz y bajo el favor divino. Aquellos que honran a sus padres activan un pacto especial con Dios, mientras que aquellos que los deshonran sin saberlo bloquean bendiciones y pueden atraer maldiciones sobre sus vidas. ¿Qué significa realmente honrar a los padres? Muchos piensan que honrar a los padres es simplemente obedecerlos cuando somos niños, pero el concepto bíblico va mucho más allá. Honrar significa valorar, respetar, cuidar y tratar con dignidad a quienes Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros. Esto aplica en la niñez, pero también en la juventud y en la adultez. En el mundo espiritual, la relación con nuestros padres es un reflejo de nuestra relación con Dios. Si no aprendemos a honrar a las figuras de autoridad terrenales, difícilmente podremos honrar a Dios como nuestro Padre Celestial. Por eso, en Efesios 6:2-3, Pablo reafirma este mandamiento diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Aquí Pablo nos está recordando algo importante. Este no es solo un mandamiento, es un mandamiento con promesa. Eso significa que tiene una recompensa espiritual. Dios nos dice que si lo cumplimos, experimentaremos bienestar en nuestra vida. Los peligros de la deshonra. Vivimos en tiempos en los que la deshonra se ha vuelto algo común. Muchos hijos desprecian a sus padres, los desobedecen, los humillan, los abandonan en su vejez o guardan rencor contra ellos por errores del pasado. Pero la Biblia nos advierte claramente sobre las consecuencias de la deshonra. En Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, su lámpara se apagará en la más densa oscuridad. Este versículo nos muestra un principio espiritual muy fuerte. Aquellos que deshonran a sus padres pueden experimentar tinieblas en su vida, lo que se traduce en confusión, fracaso y puertas cerradas. Ahora bien, muchas personas han sufrido heridas profundas por parte de sus padres. Hay quienes fueron abandonados, maltratados o rechazados. Y surge la pregunta, ¿cómo honrar a alguien que nos ha hecho daño? Honrar no significa justificar el mal. Dios no nos llama a justificar las acciones incorrectas de nuestros padres ni a permitir abusos. Sin embargo, nos llama a liberarnos del rencor y a actuar con misericordia, así como Él ha sido misericordioso con nosotros. Jesús nos enseñó que el perdón es la clave para la verdadera libertad. En Mateo 6:14-15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El enemigo sabe que muchas bendiciones están ligadas a la honra. Por eso siembra resentimiento en las familias para impedir que las personas accedan a estas promesas. Si el diablo logra que un hijo odie a su padre o a su madre, logra también que ese hijo viva bajo una maldición de oscuridad, frustración y obstáculos, restaurando la honra y desbloqueando bendiciones. Si hay algo en tu corazón que te impide honrar a tus padres, es momento de liberarte. El perdón no significa justificar el mal, sino soltar el peso del rencor para caminar en la paz de Dios.
Aun si tus padres han cometido errores, puedes decidir honrarlos con tus palabras, con tu trato y con tus acciones. Si tus padres aún viven, bendícelos. Hónralos con palabras de amor y respeto, ayúdales en lo que puedas. Si ya han partido, una forma de honrarlos es vivir de tal manera que tu vida refleje lo bueno que sembraron en ti. Y si nunca te dieron un buen ejemplo, tú puedes romper esa cadena y convertirte en el inicio de una nueva generación de honra y bendición. Recuerda, la honra no es solo un acto humano, es una llave espiritual que puede abrir puertas que jamás imaginaste. Cuando decides caminar en honra, Dios te respalda, extiende tus días y te llena de su favor. En el siguiente bloque hablaremos sobre otro mandamiento que tiene el poder de transformar la vida de un creyente cuando lo comprende en su totalidad. 3. El poder del día de reposo, el mandamiento que muchos han olvidado. Uno de los mandamientos más malinterpretados y olvidados por la iglesia moderna es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20:8-11. Este mandamiento no solo hablaba de un día de descanso, sino que contenía un principio espiritual profundo que sigue vigente hasta hoy. Dios no necesitaba descansar después de la creación del mundo, porque Él no se cansa ni se fatiga. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque quería establecer un principio divino para su pueblo. El descanso en Dios trae bendición, restauración y provisión. El día de reposo, más que un día sin trabajo. Durante siglos, los judíos han respetado el sábado como día de descanso, y muchas denominaciones cristianas han debatido si este mandamiento sigue siendo válido o si fue abolido con la venida de Cristo. Pero lo que pocos entienden es que el verdadero significado del día de reposo no es una cuestión de legalismo, sino de confianza y dependencia de Dios. Jesús mismo dijo en Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Esto significa que Dios estableció este principio no como una carga, sino como un regalo. El descanso no es solo físico, sino espiritual y emocional. Vivimos en un mundo que glorifica la productividad, el esfuerzo y el trabajo incansable. Muchos creyentes están agotados, estresados y sin paz porque han ignorado este principio. Creen que si no trabajan constantemente, perderán oportunidades, pero lo que realmente pierden es la bendición de depender completamente de Dios. ¿Por qué Dios ordenó el reposo? En la Biblia, el descanso tiene un significado profundo. No se trata solo de dejar de trabajar, sino de recordar que Dios es quien sostiene nuestra vida. Cada vez que descansamos en Él, estamos declarando con nuestras acciones que confiamos en su provisión y su fidelidad. Cuando los israelitas estaban en el desierto, Dios les proporcionaba maná todos los días, excepto en el día de reposo. En Éxodo 16:23-30, Dios les dijo que recogieran el doble de maná el día anterior para que el sábado pudieran descansar. Algunos no creyeron y salieron a buscar maná en el día de reposo, pero no encontraron nada. Dios les estaba enseñando una lección. Si confiaban en Él, no les faltaría nada. El descanso como señal de fe.
Uno de los mayores ataques del enemigo es mantener a los creyentes agotados, sin tiempo para buscar a Dios, distraídos con la rutina y preocupados por el mañana. Pero Dios estableció el reposo como una señal de confianza en Él. Jesús dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». El verdadero descanso no es solo físico, sino espiritual. Cuando aprendemos a depender de Dios y a poner nuestras cargas en sus manos, encontramos paz en medio del caos. El enemigo quiere robar tu descanso. El mundo moderno nos ha enseñado a valorar el trabajo más que la presencia de Dios. Nos han hecho creer que debemos estar ocupados todo el tiempo para ser exitosos, pero en realidad, el éxito verdadero está en vivir en la voluntad de Dios. Satanás sabe que si logra mantenerte ocupado, estresado y preocupado, te alejará de la comunión con Dios. Quiere que creas que descansar es perder el tiempo, cuando en realidad el descanso en Dios es lo que te fortalece. Muchos creyentes viven agotados, sin fuerzas para orar, sin tiempo para leer la Biblia, atrapados en un ciclo de trabajo y preocupaciones. Pero Dios nunca diseñó la vida para ser así. Él nos llamó a vivir en paz, confiando en su provisión. ¿Cómo aplicar este principio en tu vida hoy? Aunque en la actualidad no todos guardan un día específico como el sábado o el domingo, el principio sigue siendo el mismo. Dedica tiempo para descansar en la presencia de Dios. Esto no significa que debas dejar de trabajar un día entero si tu situación no lo permite, sino que debes establecer momentos en los que te desconectes del mundo y te conectes con Dios. Algunas formas prácticas de aplicar este principio son separar un tiempo cada semana para buscar a Dios sin distracciones, evitar la ansiedad por el trabajo y confiar en la provisión de Dios. Aprender a decir no a la sobrecarga de actividades que te alejan de Dios. Descansar físicamente, emocionalmente y espiritualmente, recordando que Dios es tu proveedor. Cuando aplicamos este mandamiento en nuestra vida, activamos un principio de bendición. Descansar en Dios nos renueva, nos fortalece y nos prepara para recibir más de su gracia y provisión. El descanso y la prosperidad van de la mano. La Biblia nos muestra que los que confían en Dios y descansan en Él prosperan. En Salmo 127:2 dice, «Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño». Este versículo nos muestra que el esfuerzo sin confianza en Dios es inútil. El verdadero éxito no viene del trabajo excesivo, sino de caminar en la voluntad de Dios y confiar en su provisión. Conclusión: la clave para una vida en paz. El mandamiento del día de reposo no es una regla anticuada, sino un principio eterno de Dios. Cuando aprendemos a descansar en Él, experimentamos su paz, su provisión y su fortaleza. En el siguiente bloque exploraremos otro mandamiento fundamental, uno que muchos han quebrantado sin darse cuenta y que tiene consecuencias espirituales profundas. 4. No tomarás el nombre de Dios en vano, el poder de tus palabras y su impacto espiritual. Entre los 10 mandamientos hay uno que muchas personas han malinterpretado o subestimado. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Éxodo 27. Este mandamiento va mucho más allá de evitar maldecir usando el nombre de Dios. Es un principio espiritual que nos revela el poder de nuestras palabras y la responsabilidad que tenemos al hablar sobre lo divino. Vivimos en una época donde las palabras han perdido su peso. Se habla sin pensar. Se juran promesas que no se cumplen. Se usa el nombre de Dios de manera trivial.
sin considerar que cada palabra pronunciada tiene consecuencias espirituales. Pero Dios nos advierte que no dará por inocente a quien tome su nombre en vano. Esto significa que nuestras palabras tienen un impacto real en nuestra vida y en el mundo espiritual. El poder del nombre de Dios. Para comprender la gravedad de este mandamiento, primero debemos entender lo que representa el nombre de Dios en la Biblia. En la cultura hebrea, el nombre de una persona no era solo un identificador, sino una revelación de su esencia, carácter y autoridad. Por eso, cuando Moisés le preguntó a Dios cuál era su nombre en Éxodo 3:14, él respondió: «Yo soy el que soy». Dios estaba revelando como el eterno, el autosuficiente, el que no depende de nada ni de nadie. Su nombre no es un simple conjunto de letras, sino una declaración de su poder y majestad. En la Escritura, el nombre de Dios es tan sagrado que los judíos evitaban pronunciarlo directamente para no usarlo de manera incorrecta. Y en el Nuevo Testamento vemos que el nombre de Jesús tiene autoridad sobre toda potestad, sobre enfermedades, sobre demonios y sobre la muerte misma. Filipenses 2:9-11 dice: «Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». Este pasaje nos muestra que el nombre de Dios no es algo común. Es un nombre con poder y autoridad sobre todo el universo. ¿Cómo se toma el nombre de Dios en vano? Muchas personas creen que tomar el nombre de Dios en vano significa solo decir frases como «Dios mío» de manera trivial. Pero este mandamiento tiene una aplicación mucho más profunda. Veamos algunas maneras en que alguien puede quebrantar este mandamiento sin darse cuenta. Usar el nombre de Dios sin reverencia. Cuando alguien habla de Dios con ligereza, como si fuera un ser común y no el creador del universo, está tomando su nombre en vano. Hacer promesas en el nombre de Dios y no cumplirlas. Muchas personas juran en nombre de Dios, pero no cumplen lo que prometen. Jesús nos advirtió en Mateo 5:34-37 que nuestro sí debe ser sí y nuestro no, no. Decir que Dios dijo algo cuando no es cierto. Hay quienes afirman que Dios les habló o les dio un mensaje cuando en realidad es su propia opinión o deseo. Esto es peligroso porque puede desviar a otros y traer consecuencias espirituales. Blasfemar contra Dios, hablar mal de Dios, dudar de su poder o burlarse de lo sagrado es una forma grave de tomar su nombre en vano. Orar sin fe y sin respeto. Cuando alguien ora sin creer realmente en lo que dice o usa oraciones repetitivas sin sentido, está usando el nombre de Dios sin propósito ni reverencia. El impacto espiritual de nuestras palabras. La Biblia nos enseña que las palabras tienen poder. No son solo sonidos, sino herramientas que pueden bendecir o maldecir, construir o destruir. Proverbios 18:21 dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Esto significa que lo que hablamos tiene consecuencias. Las palabras pueden abrir puertas de bendición o de maldición en nuestra vida. Jesús dijo en Mateo 12:36-37, «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado». Esto nos muestra que Dios toma muy en serio lo que decimos. Cada palabra que pronunciamos tiene un peso espiritual y puede influir en nuestro destino. ¿Cómo honrar el nombre de Dios correctamente? Si queremos caminar en la bendición de Dios y evitar las consecuencias de tomar su nombre en vano, debemos aprender a honrarlo con nuestras palabras y con nuestra vida.
Algunas maneras de hacerlo son usar su nombre con reverencia. Cuando hables de Dios, hazlo con respeto y gratitud, reconociendo su grandeza. Ser fiel a lo que prometes. Si dices que harás algo en el nombre de Dios, cúmplelo. Sé una persona de palabra. No atribuirle a Dios cosas que no ha dicho. Antes de decir, Dios me dijo, asegúrate de que realmente viene de Él y no de tu propia emoción o pensamiento. Evitar palabras negativas o de maldición. Lo que declaras con tu boca afecta tu vida. Usa tus palabras para bendecir, edificar y fortalecer a los demás. Orar con fe y sinceridad. Cuando ores, hazlo con el corazón, creyendo en lo que dices y con la seguridad de que Dios escucha cada palabra. Conclusión. La llave para vivir bajo la bendición de Dios. El tercer mandamiento no es solo una regla, sino una revelación de la importancia de nuestras palabras y nuestra relación con Dios. Cuando aprendemos a honrar su nombre y a hablar con sabiduría, abrimos las puertas de su favor y protección en nuestra vida. En el siguiente bloque exploraremos otro mandamiento fundamental, uno que muchas personas han violado sin darse cuenta y que tiene consecuencias directas en su relación con Dios y con los demás. 5. No matarás. Más allá del asesinato, el verdadero peligro del corazón. Uno de los mandamientos más directos de la ley de Dios es: no matarás. Éxodo 20:13. A primera vista, parece un mandamiento fácil de cumplir. La mayoría de las personas nunca han cometido un homicidio y creen que este mandamiento no tiene relevancia en su vida diaria. Pero Jesús nos mostró que este mandamiento es mucho más profundo de lo que parece. Dios no solo se refería al acto físico de quitar la vida de alguien, sino al poder destructivo del odio, el rencor, la ira y las palabras hirientes. Este mandamiento revela el corazón de Dios, quien ama la vida y nos llama a vivir en paz, amor y reconciliación. Jesús reveló el verdadero significado del mandamiento. En el Sermón del Monte, Jesús hizo una declaración impactante que amplió la comprensión de este mandamiento. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 21, 22. Aquí Jesús nos muestra que el asesinato no comienza con las manos, sino con el corazón. Todo crimen violento tiene su origen en el odio, el resentimiento o la falta de perdón. Y aunque alguien no llegue a cometer un homicidio físico, si guarda odio en su corazón, ya ha violado el mandamiento en su nivel espiritual. El poder destructivo del enojo y la falta de perdón. La ira descontrolada es una de las armas más utilizadas por el enemigo para destruir relaciones, causar divisiones y alejar a las personas de Dios. Un corazón lleno de enojo y resentimiento se convierte en un terreno fértil para el pecado. Efesios 4, 26, 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto significa que el enojo en sí mismo no es pecado, pero si lo dejamos crecer en nuestro corazón sin resolverlo, se convierte en un puente para que el enemigo entre en nuestra vida. ¿Cuántas familias han sido destruidas por palabras dichas en un momento de ira? ¿Cuántas amistades se han roto por malentendidos que nunca fueron resueltos? ¿Cuántos matrimonios han colapsado porque uno de los cónyuges permitió que el rencor se acumulara? La Biblia nos advierte en 1 Juan 3:15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto es serio.
Dios nos está diciendo que guardar odio en el corazón es tan grave como el asesinato mismo. No se trata solo de evitar la violencia física, sino de cuidar nuestro corazón para que el odio no nos contamine. Las palabras pueden dar vida o matar. Uno de los aspectos más peligrosos de este mandamiento es que el asesinato no solo ocurre con armas, sino con las palabras. Muchas personas han sido destruidas emocional y espiritualmente por palabras hirientes que han recibido. Proverbios 18:21 dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Esto significa que nuestras palabras pueden ser un arma letal o una fuente de sanidad. Una palabra de aliento puede levantar a alguien, pero una palabra destructiva puede matar la autoestima, la confianza y la esperanza de una persona. Santiago 3:8-10 dice: «Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición». Hermanos míos, esto no debe ser así. Cuando criticamos, chismeamos, insultamos o maldecimos a otros, estamos violando este mandamiento en su sentido espiritual. Estamos usando nuestra boca para dañar en lugar de edificar. El camino de la sanidad y la restauración. Dios nos llama a ser portadores de vida, no de muerte. Nos ha dado el poder de escoger entre el odio o el amor, entre la venganza o el perdón, entre la ira o la paz. Jesús nos mostró el camino correcto en Mateo 5:44. «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». El perdón no es fácil, pero es necesario. No se trata de justificar el mal que nos han hecho, sino de liberar nuestro corazón para que el odio no nos consuma. El rencor es un veneno que solo daña a quien lo guarda. Colosenses 3:13 nos exhorta: «Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Dios no nos manda a perdonar porque la otra persona lo merezca, sino porque el perdón nos libera a nosotros mismos. Rompiendo cadenas espirituales. Si has estado luchando con enojo, resentimiento o palabras destructivas, hoy es el día para rendirlas ante Dios. No permitas que el enemigo te ate con el odio. Aquí hay algunas acciones que puedes tomar para vivir en la libertad que Dios quiere para ti. Examina tu corazón. ¿Hay alguien a quien aún no has perdonado? Pídele a Dios que te ayude a soltar esa carga. Controla tus palabras. Antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir edificará o destruirá. Busca la paz. Si hay alguien con quien tienes una mala relación, busca la reconciliación si es posible. Ora por los que te han herido. Jesús nos llamó a bendecir a nuestros enemigos. No es fácil, pero es un paso poderoso para la sanidad. Llénate del amor de Dios. Un corazón lleno del amor de Dios no tiene espacio para el odio. Cuando aprendemos a vivir en amor, perdón y paz, experimentamos la verdadera libertad. No permitas que el odio o la ira tomen control de tu vida. Dios te ha llamado a ser portador de vida, no de muerte. En el siguiente bloque exploraremos otro mandamiento fundamental, uno que protege la pureza del corazón y la santidad en las relaciones. 6. No cometerás adulterio, la santidad en las relaciones y el verdadero peligro del deseo desordenado. El séptimo mandamiento dice claramente: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. A primera vista, muchos creen que este mandamiento solo se refiere en la infidelidad conyugal, pero Jesús reveló que su significado es mucho más profundo.
No se trata solo de actos físicos, sino también de los pensamientos, deseos e intenciones del corazón. Vivimos en una época en la que la infidelidad, la lujuria y la inmoralidad han sido normalizadas. Lo que antes era considerado vergonzoso, ahora es aceptado y hasta promovido en la sociedad. Sin embargo, Dios estableció este mandamiento no para limitarnos, sino para proteger el amor, la pureza y la integridad en las relaciones humanas. Jesús llevó este mandamiento a un nivel más alto. En el Sermón del Monte, Jesús aclaró que el adulterio no comienza con una acción, sino con una mirada, un pensamiento, una intención en el corazón. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27, 28. Esta declaración de Jesús es una de las más confrontantes, porque nos muestra que el pecado del adulterio comienza en la mente antes de manifestarse en el cuerpo. Esto significa que alguien puede ser completamente fiel a su cónyuge en lo físico, pero ser infiel en sus pensamientos, en sus emociones o en sus deseos secretos. El verdadero peligro del adulterio. El adulterio no es solo una traición en pareja, es una traición al pacto sagrado que Dios estableció en el matrimonio. En la Biblia, el matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia. Cuando un hombre y una mujer se casan, hacen un pacto ante Dios, y romper ese pacto trae consecuencias espirituales. Proverbios 6:32 nos advierte: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El adulterio no solo destruye familias, sino que también corrompe el alma, dejando heridas profundas en la vida espiritual de una persona. La infidelidad no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que comienza con pequeñas concesiones, un pensamiento no controlado, una conversación fuera de lugar, un coqueteo inocente que se transforma en una tentación peligrosa. Por eso, la Biblia nos enseña a huir de la inmoralidad sexual. En 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dios no dice resiste la tentación, sino huye. La inmoralidad sexual es tan destructiva que la única manera de vencerla es alejándonos de toda oportunidad que pueda llevarnos a caer. Las puertas ocultas de la infidelidad. Hoy en día, muchas personas creen que solo el acto físico cuenta como adulterio. Pero la realidad es que hay muchas formas de ser infiel que no requieren contacto físico. Infidelidad emocional. Cuando una persona comienza a compartir su corazón y sus pensamientos más íntimos con alguien que no es su cónyuge, ya ha comenzado a apartarse emocionalmente de su relación. Consumo de contenido inmoral. Jesús dijo que con solo mirar a alguien con lujuria ya hemos pecado en nuestro corazón. La pornografía, las películas o imágenes que despiertan deseos impuros son una forma de adulterio que afecta el alma. Coqueteo y conversaciones inapropiadas. Lo que comienza como un juego o una conversación inofensiva puede convertirse en una puerta abierta al pecado. Fantasías y pensamientos impuros. La Biblia nos llama a renovar nuestra mente y a no permitir que pensamientos impuros nos dominen. El daño que causa el adulterio. El adulterio es como una bomba que explota y destruye todo a su alrededor. No solo afecta a los involucrados, sino también a sus familias, hijos y generaciones futuras. Las heridas que deja la infidelidad son profundas, destruye la confianza. Una vez que la traición entra en una relación, es muy difícil restaurarla. Trae división y dolor.
Muchas familias han sido destruidas por la infidelidad. Afecta la relación con Dios. El pecado no confesado aleja a la persona de la presencia de Dios. Proverbios 5:3-5 advierte: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se aferran al Seol. Aquí se nos advierte que el adulterio puede parecer dulce al principio, pero al final trae destrucción. Lo que parece placer momentáneo se convierte en amargura y dolor. El camino a la pureza y restauración. Si alguien ha caído en la inmoralidad sexual, la buena noticia es que Dios es un Dios de perdón y restauración. Pero el primer paso es reconocer el pecado, arrepentirse y tomar acciones para evitar caer de nuevo. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay algunas claves para caminar en pureza. Guarda tu corazón y tu mente. La batalla contra la tentación comienza en los pensamientos. Llena tu mente con la palabra de Dios y evita todo aquello que pueda alimentar deseos impuros. Evita las oportunidades de caer. No juegues con la tentación. Si hay una relación o una situación que te está llevando al pecado, aléjate de inmediato. Sé transparente con Dios y con tu pareja. La honestidad es clave en una relación. Si has caído, busca la restauración a través de la confesión y el arrepentimiento. Fortalece tu relación con Dios. La mejor manera de vencer la tentación es teniendo una relación fuerte con el Señor. Cuando amas a Dios por encima de todo, es más difícil caer en pecado. Rodearte de personas que te edifiquen. No te rodees de personas que fomenten la infidelidad o la inmoralidad. Busca amistades que te ayuden a crecer espiritualmente. Conclusión: un pacto de fidelidad con Dios. Dios nos llama a ser fieles no solo en nuestras relaciones, sino en nuestra relación con Él. Cuando guardamos este mandamiento, estamos protegiendo nuestro corazón, nuestra familia y nuestra comunión con Dios. En el siguiente bloque exploraremos otro mandamiento clave, uno que muchos han quebrantado sin darse cuenta y que puede afectar la relación con Dios y con los demás. 7. No robarás. Más allá de lo material, el verdadero significado de la integridad. El 8º mandamiento es claro y directo: no robarás. Éxodo 20:15. La mayoría de las personas creen que este mandamiento solo se aplica a aquellos que hurtan bienes materiales. Pero la verdad es que el concepto de robo en la Biblia es mucho más profundo. El robo no es solo quitar algo físico, sino tomar lo que no nos pertenece de cualquier manera. Este mandamiento no solo protege la propiedad de otros, sino que nos llama a vivir en honestidad, integridad y justicia. Dios es un Dios de verdad, y sus hijos deben reflejar su carácter en todas sus acciones. ¿Qué significa realmente robar? El robo no se limita a un asalto o a tomar algo sin permiso. En la Biblia encontramos muchas formas en que alguien puede violar este mandamiento sin darse cuenta. Algunas maneras en que una persona puede estar robando incluyen robar el tiempo. Cuando alguien es pagado por un trabajo, pero no da su mejor esfuerzo o desperdicia tiempo en cosas innecesarias, está robando. Dios nos llama a ser fieles en lo que hacemos. Colosenses 3:23. No pagar deudas. No cumplir con compromisos financieros es una forma de robo. Romanos 13:7-8 nos dice que debemos pagar a cada uno lo que le debemos. Engañar en negocios, manipular precios, hacer fraudes o vender productos defectuosos sin informar al comprador es una violación de este mandamiento. Proverbios 11:1 dice que Dios aborrece las balanzas falsas, robar la gloria de Dios.
Atribuirnos el mérito de lo que solo Dios ha hecho en nuestra vida es una forma de robo espiritual. Toda la gloria le pertenece a Él. Isaías 42:8. Tomar lo que no nos corresponde. Aceptar beneficios o ganancias de forma deshonesta es una forma de robo, incluso si la sociedad lo justifica. No devolver lo prestado. Si alguien nos confió algo y no lo devolvemos, estamos tomando algo que no nos pertenece. Salmo 37:21. Jesús llevó este mandamiento a un nivel más alto. Jesús no solo nos enseñó a no robar, sino que nos llamó a ser generosos. En lugar de solo evitar el robo, debemos buscar cómo bendecir a los demás. En Lucas 19:1-10 encontramos la historia de Zaqueo, un recaudador de impuestos que había robado a muchas personas. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, su corazón cambió y tomó una decisión radical. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8, este pasaje nos muestra que la verdadera transformación no es solo dejar de hacer el mal, sino hacer el bien activamente. Pablo también nos da una enseñanza poderosa en Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí vemos que Dios no solo quiere que dejemos de robar, sino que trabajemos con honestidad para ser de bendición a otros. El impacto espiritual del robo. El robo no solo tiene consecuencias en lo natural, sino también en lo espiritual. La Biblia nos muestra que el robo puede traer maldición sobre la vida de una persona. Malaquías 3:8-9 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí, Dios confronta a su pueblo porque le estaban robando lo que le pertenecía. Esto nos muestra que no ser fieles en lo que es de Dios también es una forma de robo. Cuando una persona vive en deshonestidad, se aleja de la bendición de Dios. Dios honra a los que caminan en integridad, pero el pecado del robo puede cerrar puertas y traer consecuencias difíciles. ¿Cómo vivir en integridad y romper con la deshonestidad? Si queremos caminar en la bendición de Dios, debemos ser personas de honestidad y generosidad. Aquí hay algunos pasos para aplicar este mandamiento en nuestra vida. Ser fiel en lo poco y en lo mucho. Jesús dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Si queremos la bendición de Dios, debemos ser íntegros en todo. Pagar lo que debemos. No debemos quedarnos con lo que pertenece a otros. Si tenemos deudas, debemos hacer lo posible por pagarlas. Ser transparentes en nuestros negocios y trabajos. La bendición de Dios está sobre los que actúan con justicia. Aunque otros hagan trampas, nosotros debemos mantenernos en integridad, dar a Dios lo que le pertenece. Ser fieles en nuestras ofrendas y diezmos es una forma de honrar a Dios y demostrar que confiamos en su provisión. Ser generosos. La mejor manera de vencer el egoísmo y la avaricia es a través de la generosidad. Cuando damos, Dios nos bendice aún más. Lucas 6:38. La recompensa de vivir en honestidad. Dios ha prometido que aquellos que caminan en integridad experimentarán su favor. En Proverbios 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Cuando somos honestos en todo, podemos vivir con tranquilidad, sin temor a ser descubiertos ni a sufrir las consecuencias del engaño. Dios bendice a los que honran este mandamiento. Él es nuestro proveedor, y cuando confiamos en su provisión, no necesitamos tomar nada que no nos pertenece.
Conclusión. Un llamado a la integridad. Este mandamiento nos desafía a vivir con honestidad en todas las áreas de nuestra vida. No se trata solo de evitar el robo físico, sino de ser íntegros en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones y en nuestra vida espiritual. Cuando caminamos en rectitud, Dios nos respalda. Su favor está sobre los que deciden ser íntegros, aun cuando el mundo les diga que hagan lo contrario. En el siguiente bloque exploraremos otro mandamiento clave, uno que tiene que ver con la verdad y la forma en que nuestras palabras pueden edificar o destruir. 8. No darás falso testimonio contra tu prójimo, el poder de la verdad y el peligro de la mentira. El 9º mandamiento dice claramente, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20:16. Este mandamiento no solo se refiere a mentir en un juicio, sino a cualquier forma de engaño, difamación o calumnia. Dios es un Dios de verdad y el diablo es el padre de la mentira. Por lo tanto, cuando alguien vive en la mentira, se alinea más con Satanás que con Dios. Vivimos en una sociedad donde la verdad ha perdido su valor. La mentira se ha vuelto común en el mundo de los negocios, en la política, en las relaciones personales e incluso en las iglesias. Pero Dios nos llama a ser portadores de la verdad en todo momento. El origen de la mentira, una estrategia del enemigo. Desde el principio, la mentira ha sido la herramienta más efectiva de Satanás para engañar y destruir. En Génesis 3:1-5, vemos cómo la serpiente engañó a Eva con una mentira disfrazada de verdad, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El enemigo no vino con violencia ni con fuerza, sino con engaño y distorsión de la verdad. Jesús nos advirtió en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este versículo es impactante, porque nos muestra que toda mentira tiene su origen en Satanás. Cada vez que alguien miente, está actuando bajo la influencia del enemigo, formas en las que se viola este mandamento. El falso testimonio no solo ocurre en un tribunal. Hay muchas formas en las que alguien puede quebrantar este mandamiento sin darse cuenta. Mentir intencionalmente. Decir algo que no es cierto, ya sea para cubrirse a sí mismo o para obtener una ventaja. Exagerar o distorsionar la verdad. A veces, la mentira no es una invención total, sino una manipulación de los hechos. Chismes y calumnias. Hablar mal de alguien sin conocer la verdad es una forma de falso testimonio. La Biblia nos advierte en Proverbios 6:16-19 que Dios aborrece la lengua mentirosa y al que siembra discordia entre hermanos. Hacer promesas que no se cumplen. Cuando alguien jura algo y no lo cumple, está cayendo en falsedad. Jesús nos enseñó en Mateo 5:37, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, ocultar la verdad. No siempre se necesita hablar para dar falso testimonio. A veces, callar la verdad en momentos cruciales también es una forma de engaño. El poder destructivo de la mentira. La mentira es peligrosa porque destruye la confianza, divide a las personas y aleja a la gente de Dios. En la Biblia vemos ejemplos de cómo la mentira trajo graves consecuencias. Ananías y Zafira, Hechos 5:1-11. Mintieron sobre su ofrenda y murieron instantáneamente porque engañaron al Espíritu Santo. Jacob y Esaú, Génesis 27. Jacob engañó a su padre Isaac para obtener la bendición de su hermano, lo que causó enemistad y separación en su familia. Los falsos testigos contra Jesús,
Mateo 26, 59, 61. Acusaron a Jesús injustamente y lo llevaron a la cruz, demostrando cómo la mentira puede ser usada para hacer el mal. La verdad como principio de vida. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si queremos seguir a Cristo, debemos amar la verdad. No podemos vivir en engaño y al mismo tiempo esperar la bendición de Dios. Proverbios 12:22 nos dice, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen la verdad son su contentamiento. Dios se agrada de aquellos que son íntegros y sinceros. Cuando caminamos en la verdad, ganamos su favor y vivimos con paz en nuestro corazón. ¿Cómo vivir en la verdad y romper con el engaño? Si alguna vez has caído en la mentira o el falso testimonio, hay esperanza para ti. Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarte si te arrepientes de corazón. Aquí hay algunos pasos para vivir en la verdad. Examina tu corazón. Pídele a Dios que te muestre si hay áreas en tu vida donde no has sido completamente honesto. Arrepiéntete y pide perdón. Si has mentido o causado daño con tus palabras, reconoce tu error y pide perdón a Dios y a las personas afectadas. Decide hablar siempre con la verdad. Aunque decir la verdad a veces puede ser difícil, es lo correcto. Dios honra a los que caminan en integridad. Evita el chisme y la calumnia. No participes en conversaciones que difamen a otros o que propaguen información dudosa. Sé un testigo fiel del Evangelio. No solo debemos evitar la mentira, sino que también debemos ser mensajeros de la verdad de Dios en un mundo lleno de engaño. La recompensa de la verdad. Dios promete bendición para aquellos que caminan en la verdad. Salmo 15:1-2 dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Esto significa que la verdad no es solo lo que decimos con nuestra boca, sino lo que llevamos en nuestro corazón. Dios busca personas que sean sinceras en su interior, que no vivan con máscaras ni con hipocresía. En Juan 8:32, Jesús nos da una promesa poderosa. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La mentira esclaviza, pero la verdad libera. Cuando vivimos en la verdad, experimentamos la paz y la libertad que solo Dios puede dar. Conclusión. Un llamado a ser testigos de la verdad. El 9º mandamiento nos recuerda que nuestras palabras tienen poder. Dios nos llama a ser personas de integridad, a hablar con verdad y a rechazar toda forma de engaño. La vida cristiana no solo se trata de evitar el pecado, sino de reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Si decimos seguir a Cristo, debemos vivir como Él vivió, en verdad, justicia y amor. Y en el siguiente bloque exploraremos el último mandamiento, uno que revela el secreto de la satisfacción y el contentamiento en Dios. El 9. No codiciarás, el secreto del contentamiento y la verdadera paz en Dios. El 10º y último mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20:17. Este mandamiento toca uno de los problemas más comunes del ser humano, el deseo insaciable por lo que no tiene. La codicia es más que un simple anhelo por algo mejor. Es un sentimiento que envenena el corazón, roba la paz y nos aleja de Dios. Es el deseo desmedido de tener lo que pertenece a otros, y su raíz es la insatisfacción con lo que Dios ya nos ha dado. Vivimos en una sociedad que constantemente nos impulsa a querer más, a compararnos con otros, a sentirnos insuficientes si no tenemos ciertas cosas.
Pero este mandamiento nos invita a encontrar plenitud en Dios y a vivir en contentamiento. ¿Qué es realmente la codicia? Codiciar no es simplemente querer algo. El problema no es desear una vida mejor, sino cuando ese deseo se convierte en obsesión y nos lleva a la envidia, la amargura o el pecado. La Biblia nos muestra varios tipos de codicia. Codicia de bienes materiales. Desear lo que otro tiene hasta el punto de sentir envidia o de actuar de manera deshonesta para obtenerlo. Codicia de posición o éxito. Querer la influencia o el reconocimiento que otros tienen sin considerar el propósito de Dios para nuestra vida. Codicia en las relaciones. Desear la pareja de otra persona o envidiar la relación que otros tienen. Codicia espiritual. Compararnos con otros creyentes y sentir resentimiento por cómo Dios los usa o bendice. El problema de la codicia es que nunca se satisface. Siempre quiere más, sin importar cuánto se tenga. El peligro espiritual de la codicia. Jesús nos advirtió contra la codicia en Lucas 12:15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La codicia nos hace creer que seremos felices cuando tengamos más, pero la verdad es que la verdadera paz y felicidad solo se encuentran en Dios. En 1 Timoteo 6:10, Pablo nos da una clave poderosa. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí vemos que la codicia no solo afecta nuestra vida material, sino también nuestra fe. Aquellos que viven con un corazón codicioso terminan atrapados en tentaciones que los alejan de Dios. ¿Cómo vencer la codicia y vivir en contentamiento? Si queremos obedecer este mandamiento, debemos aprender el secreto del contentamiento. Reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. En lugar de compararnos con otros, debemos agradecer lo que Dios nos ha dado. Santiago 1:17. Enfocarnos en la eternidad, no en lo terrenal. Jesús dijo en Mateo 6:19-21 que no acumulemos tesoros en la tierra sino en el cielo. Nada de lo material nos seguirá después de la muerte. Cultivar un corazón agradecido. La gratitud es el mejor antídoto contra la codicia. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, debemos dar gracias por lo que ya tenemos. Tesalonicenses 5:18. Aprender a confiar en la provisión de Dios. Filipenses 4:19 nos asegura que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Celebrar las bendiciones de otros en lugar de envidiarlas. Cuando alguien recibe algo bueno, en lugar de codiciar, debemos alegrarnos con ellos y confiar en que Dios también tiene bendiciones para nosotros. La verdadera paz viene del contentamiento en Dios. La codicia roba la paz y destruye la comunión con Dios. Nos hace sentir que nunca tenemos suficiente, que nunca somos suficientes. Pero Dios nos llama a confiar en Él y a descansar en su provisión. Filipenses 4:11-13 nos da una enseñanza clave. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos muestra que la felicidad y la paz no dependen de lo que tenemos, sino de quién tenemos, a Cristo. La clave para vivir sin codicia.
Este último mandamiento nos enseña que nuestra felicidad no debe depender de lo que poseemos, sino de nuestra relación con Dios. Dios nos llama a vivir en gratitud, en contentamiento y confiando en que Él nos dará lo que realmente necesitamos. Con esto, hemos recorrido los 10 mandamientos y el poder oculto que cada uno contiene. Ahora, llegamos a la parte final de este estudio, donde haremos un llamado a la acción para aplicar estas enseñanzas en nuestra vida. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Muy pocas personas tienen la paciencia y el deseo genuino de conocer profundamente la palabra de Dios. Lo que has aprendido en este estudio no es información cualquiera. Es una revelación divina que puede transformar tu vida por completo. Has descubierto que los 10 mandamientos no son solo reglas antiguas, sino claves espirituales que encierran poder, protección y bendición. Ahora tienes en tus manos un conocimiento que muchos desconocen. ¿Qué harás con esta revelación? Dios te ha hablado a través de su palabra. Este no es un mensaje más, es un llamado a reflexionar sobre tu vida, sobre las decisiones que tomas cada día y sobre cómo estos mandamientos pueden cambiar tu destino. Ahora quiero que pienses, ¿hay algún mandamiento que has estado ignorando? Tal vez has estado luchando con la ira, el resentimiento, la mentira, la codicia o la falta de honra. Quizás, sin darte cuenta, has estado cerrando puertas de bendición en tu vida. Pero la buena noticia es que Dios es un Dios de restauración. Él no quiere condenarte, sino restaurarte y liberarte. Si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que dejes en los comentarios la siguiente frase: Señor, quiero caminar en tu verdad y en tu bendición. Al escribirlo, estarás haciendo un compromiso público con Dios. Estarás declarando que has entendido el poder oculto de los 10 mandamientos y que quieres aplicarlos en tu vida. La importancia de compartir este mensaje. Vivimos en un mundo donde la verdad de Dios está siendo olvidada. Muchas personas necesitan escuchar este mensaje, pero YouTube solo lo mostrará a más personas si tú lo compartes. Al darle me gusta a este video y suscribirte al canal, estás haciendo mucho más que presionar un botón. Estás ayudando a difundir la palabra de Dios y a alcanzar más vidas. Piensa en esto. ¿Cuántas personas podrían recibir una respuesta de Dios si tú decides compartir este mensaje? No guardes esta revelación solo para ti. Jesús nos enseñó en Mateo 5:14-16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si este estudio ha encendido una luz en tu vida, deja que esa luz alumbre a otros. Antes de terminar, quiero que hagas algo más. Ahora que este video está por acabar, quiero que no te vayas inmediatamente. Quédate unos minutos en silencio, permitiendo que la música que escucharás en el fondo traiga paz a tu corazón y te conecte con Dios. Usa este momento para hablar con Él. Dile lo que sientes, entrégale tus cargas, pídele que te ayude a aplicar estos mandamientos en tu vida. No pauses este video hasta que termine. Permite que este tiempo sea un encuentro entre tú y Dios. Y si este estudio ha tocado tu vida, te animo a que sigas viendo más contenido en este canal. Dios tiene mucho más para revelarte. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Cristo esté contigo.